Buenas tardes desde Europa, buenos días a la América que está despertando hoy. Y empezamos unas jornadas de terapia neural y odontología neurofocal en el marco de lo que sería el máster de terapia neural y odontología neurofocal de la Universidad de Barcelona, organizado por el campus docent Sant Joan de Déu, en colaboración también con el Neurotherapy Research Foundation y el Instituto de Terapia Neural de Barcelona. Hemos organizado estas jornadas. Javier, Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Muchas Tú sí sigues con tu programa sí, que tenías así para es. las jornadas que teníamos programadas para hacerlas aquí en Barcelona sobre Así es. alostasis y cerebro predictivo. Entonces, hemos conservado tu tema porque era un tema que tú manifestabas que tenías un gran interés, lo estabas trabajando desde hacía tiempo, querías compartirlo y realmente, bueno, yo personalmente y con Montse Muñoz y Montse Matamala, que nos estamos organizando estas jornadas, y con Katia también, que está en la organización, pues decidimos que sí, que era importante el tema y que lo que querías contar, pues la verdad es que era importante para todas y para todos. ¿Vale? Sí, efectivamente es un tema que además creo que cuadra muy bien con el concepto sobre el que trabaja la terapia neural. Y son cuestiones de ciencia que se está investigando en este momento. La alostasis no viene de antes, pero el cerebro predictivo es algo que ahora mismo está teniendo un boom en investigación y que creo que, como, a ver si soy capaz de transmitiroslo luego bien, coincide plenamente con lo que estamos observando todos los días en terapia neural. O sea que yo espero que os va a gustar. Voy directamente. Pues como os decía, muchísimas gracias, David, y muchísimas gracias a todas y a todos, tanto a este lado del Atlántico como al otro. Esto la verdad es que es una maravilla poder hablar aquí, tanta gente. Una pena no habernos podido reunir en Barcelona, que es una ciudad magnífica, y habernos visto, habernos saludado, habernos abrazado, pero bueno, espero que habrá oportunidad. Y sin más. Y comentaros que la alostasis, ya desde los años 90, diferentes investigadores desarrollan este concepto que no surge de una oposición al concepto de homeostasis, sino que realmente es un concepto que amplía y que comprende un nuevo marco, pero amplía el concepto anterior de la homeostasis. Este concepto que es la alostasis incorpora el concepto de respuesta del organismo, no basada en una reacción frente al ambiente, sino que ante cambios del entorno físico, emocional, social, que van a influir sobre el organismo, da una respuesta global de todo el ser humano y en todos los aspectos. Vamos a ir viéndolo un poquito. Bueno, ya Claude Bernard, del siglo XIX, ya nos comentaba cómo la estabilidad del medio interno es una condición primaria que permite la existencia libre e independiente. Es Walter Cannon, a principios del siglo XX, cuando desarrolla el término de homeostasis, que es la capacidad de autorregulación, definiéndola como el mantenimiento de la constancia del organismo, es decir, del medio interno del organismo, por acción coordinada de los procesos fisiológicos. Walter Cannon, en este texto, nos habla de la habilidad de los seres vivos de mantener su propia estabilidad y una idea que la enfermedad es curada por poderes naturales, por fuerzas naturales, una especie de vis medicatrix, que era la idea que había mantenido Hipócrates desde la antigüedad. Y por tanto implica la existencia de agentes preparados para intervenir, para operar correctivamente cuando el estado normal del organismo es alterado, pierde el valor normal. Y es Hans Seyle, es médico nacido en Viena en 1907, que estudia medicina y ya empieza a desarrollar desde sus estudios de medicina la famosa teoría de que la influencia del estrés en la capacidad de las personas para enfermarse o adaptarse a las consecuencias es muy importante y puede determinar la aparición de lesiones o enfermedades. Descubre que muchos pacientes presentan variedad de dolencias que manifestaban síntomas similares, los cuales podían ser atribuidos a los esfuerzos del organismo para responder a la agresión de estar enfermo.
A esta colección de síntomas, Hans Seyle le denomina el síndrome general de adaptación y que es lo que conocemos actualmente como estrés. Es realmente el creador del término estrés. Podemos esquematizarlo. Vamos a ver si se ve exactamente. Creo que aquí se ve bien. La resistencia al estrés, de bajo a alto, en el que hay un momento de aparición de un fenómeno de estrés que hace que el organismo tenga que reaccionar. En una fase 1 hay una movilidad, una movilización de recursos orgánicos que hacen que el organismo empiece a responder a ese estrés mantenido, llevando a una fase, en segunda fase, en la que el organismo resiste el estrés, pero durante un tiempo, mientras los recursos que pueden manejar, de los que puede disponer, que son siempre, el organismo siempre tiene y dispone de recursos, pero limitados. Por lo tanto, en algún momento determinado puede llegar al agotamiento. Pero bueno, en esta fase hay una resistencia, es capaz de responder al estresor aumentando su respuesta, pero en un momento de agotamiento. Se defiende, luego se fatiga, entonces hay una caída en esa fase 3 en la que las reservas han sido completamente agotadas y el organismo cae en una fase de agotamiento. El término de homeostasis, que es el paradigma en el que nos moveríamos en este momento, es el mantenimiento de lo similar. Homeostasis nos habla de que hay una serie de valores que hay que mantener dentro del organismo y que cuando esos valores se ven alterados, efectores ponen en marcha mecanismos para corregir. Y si los sensores detectan que se alteran, pues se vuelve a reproducir el circuito. Es decir, en el modelo de racionamiento clínico homeostático, cualquier desvío de un parámetro es un error que hay que corregir. Y por lo tanto, el organismo interviene para corregir el efecto. Pero interviene el organismo e intervenimos nosotros. Es decir, la respuesta clínica a una hipertensión esencial, en la cual no haya un fenómeno fisiopatológico detrás, claro, como puede ser un problema endocrinológico, renal, etcétera, es corregir el defecto con antihipertensivos, diuréticos, etcétera. Es decir, actuar directamente sobre el parámetro. Problema, que muchas variables no son homeostáticas, sino que sus desvíos no son errores, sino adaptaciones para corregir un error en un contexto, en una situación en la que ese organismo se encuentra. De hecho, tenemos el conocimiento claro de que, por ejemplo, con respecto a los niveles de PCO2, de PO2 de la presión de oxígeno en la atmósfera, determina cambios fisiológicos en las personas, digo fisiológicos, en los antiplanos andinos, en el Tíbet. Estos seres humanos que ven ahí se adaptan los niveles de hematocrito, los niveles de hematís, para aprovechar al máximo las capacidades, adaptan sus pulmones, su musculatura respiratoria. ¿Para qué? Para aprovechar esas atmósferas enrarecidas con poco oxígeno, por lo tanto aprovecharlo al máximo. De hecho, muchos deportistas utilizan entrenamiento en altura para mejorar su rendimiento cuando vuelven al nivel del mar. Es decir, entre la fisiología, por ejemplo, de estas personas que viven a altura o la fisiología de quienes vivimos a nivel del mar, hay cambios. Y no son cambios patológicos. Serían cambios patológicos aquí, pero ellos son fenómenos adaptativos. El concepto de alóstasis lo empieza a desarrollar Peter Sterling, que junto con Joseph Heyer. Peter Sterling es un neurocientífico y Joseph Heyer es un biólogo que estudiaba estrés animal y que, bueno, pues a cabo de una serie de estudios y de trabajos, pues contactan y comienzan a trabajar en conjunto sobre cómo el estrés afecta a los seres vivos y a los seres humanos en particular. Sterling había realizado una serie de observaciones en Ohio y en Cleveland en los años 70, 80, cuando, bueno, estaban saliendo y todavía estaban esas sociedades impregnadas de violencia racial, de depresión económica, es decir, una serie de fenómenos sociales, y se apreciaron que existían en estas poblaciones altos índices, por ejemplo, de pacientes que habían sufrido ictus con secuelas, y veía mucha gente. De hecho, lo que le llamó la atención es tanta gente cojeando por las calles, por secuelas de ictus, por otras enfermedades cardiovasculares, enfermedades de hipertensión arterial, etc. Es decir, había como una especie de relación entre esas situaciones sociales y la incidencia y la prevalencia de enfermedades crónicas y de
secuelas y discapacidad en estas poblaciones. Que ya digo que eran poblaciones, barrios sobre todo de afroamericanos en las zonas de Cleveland y Ohio en los años 80. Uno de los primeros artículos o de las primeras publicaciones es este capítulo del año 88 en este manual de la vida, el estrés, la cognición y la salud. Y se empiezan a dar cuenta, bueno, con los años siguientes hay una serie de datos que empiezan a aportar esto. Yo he traído algunos de los estudios, como por ejemplo que en Estados Unidos el 95% de la población hipertensa no tiene fenotipos identificables como defectuosos, siendo identificados como hipertensión esencial. Es decir, algo produce hipertensión, pero no sabemos qué. Simplemente tienen un código diagnóstico que eres hipertenso porque tienes la tensión alta por encima de un parámetro. Ese un 95% de la población, es decir, hay un 5% que sería no esencial, es decir, con un diagnóstico detrás, con algo que nos lo explica. Pero la situación es que la prevalencia además es mayor para afroamericanos que para blancos, un 32 frente a un 23. Además, sin que los antecesores de estos afroamericanos estadounidenses, los antecesores africanos, los países de donde ellos fueron, sus antecesores, evidentemente, fueron traídos como esclavos a la fuerza, tengan tasas de hipertensión elevadas y por tanto, apreciamos factores de estrés social. Es decir, estas poblaciones que llevarán, obviamente, en Estados Unidos 200, 300 años, pero no tienen genéticamente nada que explique por qué, cuando además sus poblaciones de origen en África no tienen en absoluto estos valores de tensión. Este es un reporte de los institutos de salud norteamericanos del año 97, en el que se ve en niñas y niños a lo largo de su edad, de los años, cómo van variando las medias, los valores medios de tensión arterial. Estos valores podemos ver que empiezan a incrementarse a partir de los 6, 7 años, a los 8, tal como van creciendo. Es decir, que corresponden además con el tiempo de escolarización. El momento de la escolarización da que en estas poblaciones infantiles empiecen a obtener parámetros de valor de tensión arterial más altos que en edades anteriores. ¿Qué sucede? Que a partir de los 6, 7 años, 8 años, se van convirtiendo en hipertensos o está pasando otra cosa. Bien, de hecho la presión arterial, que es uno de los primeros datos que nos podemos fijar de que es algo plenamente adaptativo. Esto es un registro diario sacado del trabajo de Sterling y creo que es bastante elocuente sobre el valor, tenemos sistólica, diastólica, y cómo va variando a lo largo del día. Hay un pequeño adormecimiento baja, hay un punto vamos a saber qué ha pasado, y entonces mantiene unos valores. Hay un punto también de incremento, que es bastante lógico, durante el sueño, y eleva un coping en adaptación. Es decir, aquí quizás es una respuesta a algo que está pasando entre las 8 y las 12. Es de suponer que es correr al trabajo, llegar tarde, etc. Me lo imagino, ¿no? Es decir, no es un traslado. Si no es, de hecho, aquí es hipertenso y aquí es normotenso. De hecho, cuando se tiene que hacer un buen registro de tensión arterial, creo que todas y todos entendemos que el paciente no puede entrar a la consulta para que le tomemos la tensión. Según entre, le tomamos la tensión. No, al paciente hay que sentarle, o a la paciente hay que sentarle. Tiene que relajarse unos minutos, hacer una primera toma, y hay protocolos que indican hacer varias tomas y mirar cuál es el cambio. Obviamente, según entra con el estrés de entrar a la consulta, de ir al médico, va a ser hipertenso todo el mundo. Es decir, la tensión arterial, para la que tantos pacientes son etiquetados de hipertensos y son tratados para llevar ese parámetro a una normalidad, también fluctúa a lo largo del día para cumplir una demanda. Sterling y McEwen, que es otro de los investigadores, pues desarrollan diferentes estudios, hay un montón de artículos, pues bueno, yo creo que aquí quedan 2 de ellos, que no solo nos hablan de tensión, de síndrome metabólico, sino también de cómo el fenómeno de la alóstasis está detrás, o sea, esta regulación global adaptativa del organismo, que luego perfilaré un poquito más adelante, está detrás también de patología psiquiátrica. Es decir, lo importante es que de aquí surge un
concepto global de ser humano, de enfermedad y de desarrollar patología en todos los niveles. El ser humano no es cuerpo y mente, es que lo es todo. Y homeo, que sería la homeostasis, sería la permanencia en lo similar, es decir, mantenimiento en lo similar, es el paradigma, mientras que el concepto alostasis surge de alos, variable, alóstasis, es decir, mantenerse, permanecer, variando, con capacidad de ser estable, pero en la variabilidad, lo que significa capacidad de adaptación. Es otra de estas grandes dicotomías, ¿no?, de la medicina, que marcan los devenires, la comprensión, el modelo terapéutico. Por ejemplo, Pasteur y Becker, trabajando juntos en el siglo XIX, Pasteur sube a los altares porque es el que desarrolla toda la teoría sobre la afectación de bacterias en las enfermedades infecciosas, de donde surge toda la gran cultura del antibiótico, que está muy bien, yo no digo nada, pero Becker habla de terreno. Obviamente ni uno ni otro, sino los dos. Terreno para evitar, para que el sistema inmune esté bien, y obviamente hay que atizarle a la bacteria con un antibiótico. Ya tenemos otra. O el coronavirus, que que estamos en plena pandemia, donde muchos se están propugnando, pues eso, el factor terreno, un buen sistema inmune, aportaciones de vitamina D, de vitamina C, de zinc, una buena microbiota intestinal, etc. Simplemente un poquitín, pues llamamos la atención en estas dicotomías. O la de Virchow y Pissinger. Virchow, el problema es la célula. Todo el problema es sobre la célula. En cambio, Pissinger, en el sistema básico, que además ese sistema intersticial, que es el que alterado puede enfermar a la célula, pero el problema no está solo en la célula. Es decir, entramos en otro concepto, aunque me gustaría que comprendierais que perdón, la alóstasis no es una sustitución de homeostasis, es una manera de verlo por encima de esos microsistemas homeostáticos múltiples que tiene el organismo, que se pueden autorregular quizás así, pero verlo de una manera mucho más amplia, desde arriba y todos perfectamente integrados. O sea, bien, por lo tanto, la homeostasis describe mecanismos que mantienen constante una variable, controlada, detectando su desviación de un punto de ajuste y retroalimentando para corregir el error. La alóstasis, no alosóstasis, la alóstasis, describe los mecanismos que cambian la variable controlada al predecir qué nivel se necesitará y anulando los mecanismos de feedback negativos locales para satisfacer la demanda. La alóstasis va mucho más lejos que la homeostasis. Si os dais cuenta, no solo habla de que hay una posibilidad de variación, sino que ya incorpora el término predicción. Predicción. En base a algo previo, se predice qué necesidades tiene ese organismo e independientemente del parámetro, se tienden a obtener mediante los efectores. Y el primer mecanismo es predicción. Y lo primero que me gustaría parar un momentito es predicción. El sistema alostático incorpora ya el concepto de predicción. Es decir, nosotros no actuamos a posteriori, nuestra fisiología nunca va por detrás, y ahora os daré algún ejemplo de ello, sino que siempre va por delante. Obviamente todo esto no es un fenómeno, todo este microsistema lo controla el sistema alostático, que a su vez estaría por encima de los microsistemas homeostáticos, a su vez es un reflejo del sistema nervioso, como bien os contaré. Simplemente una reinterpretación de Paulo de que obviamente cualquier situación predicha produce un cambio en la fisiología. Cuando nos sentamos a comer, la vista, el olor y el propio sabor de la comida predicen un incremento de la glucosa en sangre, lo que lleva a una liberación anticipada de insulina, que va a ser incluso antes de la elevación de la glucosa. Esto va a evitar una hiperglucemia reaccional inmediata. Esto es un estudio Schwartz, ¿no? Es un ejemplo simplemente de cómo hay ciertos elementos de predicción. Me gustaría llamaros la atención sobre esta observación de Cannon del año 1929, que en remeros, instantes previos a una regata, tenían glucosuria. Curiosamente, encontraban glucosuria instantes antes de una regata. Es decir, que eran todos diabéticos, que era gente que estaba entrenando, deportistas. No, simplemente probablemente lo que estaban era produciendo elevaciones predictivas de azúcar, adaptándose al de glucemia, adaptándose al esfuerzo que se iba a realizar, el physiological review. Porque claro, nosotros tenemos un organismo que se tiene que estar de forma continua adaptando a los cambios
y me refiero tanto a los lobos como en este caso parece una cierva, que tenemos que responder para sobrevivir. Y lo hacemos, en base a aquí me gustaría incorporar el concepto que a mí me gusta mucho, de presupuesto corporal. Es un concepto global, es un concepto que se está usando mucho, no solo en la alostasis, sino en el cerebro predictivo, en el que el organismo establece presupuestos globales, ajustados a un objetivo, en este caso a correr para no ser la presa o a correr y alcanzar a la presa y comer. Es decir, el concepto presupuesto corporal. Bien, desde un punto de vista homeostático, cualquiera de estos, en este caso, manada de lobos o el ciervo que está viendo, si los niveles de glucosa o el valor de tensión arterial que necesitasen para dar una respuesta inmediata se tuvieran que modificar tras comenzar la actividad, es decir, comienzo la actividad, consumo azúcar, baja el azúcar, secreto azúcar, rompo glucógeno en mi hígado y secreto glucosa. Claro, es que me costaría arrancar. Y alcanzar los niveles óptimos de algunos elementos para responder tardaría un tiempo. Pero es que además, según el propio modelo homeostático, todos estos cambios serían inmediatamente boicoteados por los propios sistemas de control, porque según subiera un poquito el azúcar para nutrir a esos, en cuanto se pasase de un dintel óptimo, secretaría insulina y lo tendería a, entre comillas, normalizar. Por lo tanto, esto no podría funcionar así. ¿Por qué? Porque la eficacia del organismo debe ser máxima y por tanto requiere adaptarse al cambio, pero no puede ir por detrás. Porque esto sería ineficaz. Necesita predecir. Nadie va a un examen sin estudiar. Nadie sale de su casa por la mañana sin haber hecho, no quiero decir racional, a veces salimos, pero ya nuestro cerebro sabe dónde tenemos el coche, a dónde tenemos que ir, pero lo hace inconscientemente. Incluso en aspectos cognitivos, la predicción está siempre ahí. Por lo tanto, la eficiencia de un organismo requiere también intercambios entre diferentes áreas. ¿Intercambios de qué? De oxígeno, de nutrientes, etc. Los cuales se comparten y se ceden de unos sitios a otros en función de la necesidad global. En este momento, esta célula no puede estar en elementos, tendrá que estar suprimiendo actividades no importantes como quizás la digestión, quizás el fritado con el bar durante un rato o reduciéndolo al mínimo para que todo ese oxígeno vaya directamente al cerebro y vaya a sus músculos. Y lo mismo pasa con la glucosa. Por lo tanto, porque muchos de estos recursos son muy limitados. Entonces, esta reciprocidad, aparte de que la predicción requiere un control central, también la reciprocidad requiere un control que marque, por lo tanto, la predicción y, a su vez, coordine los préstamos y las devoluciones posteriores. Por lo tanto, el fenómeno de alóstasis es esa visión de adaptación en el cambio predictiva en base a un conocimiento y a una experiencia previa, experiencia fisiológica, experiencia cognitiva, experiencia emocional, experiencia en todos los aspectos de un ser humano e incluso social. Un conocimiento previo sobre el que se establece una predicción de necesidades para que el organismo responda y que no solo va a producir unos cambios, sino que estos cambios van a incluso afectar a los sensores y a los efectores para que adapten su rango de detección a las necesidades. Es decir, si yo estoy corriendo y tengo que huir o simplemente haciendo deporte, mi organismo se pone, vamos a decirlo en un modo deporte. Yo no puedo estar subiendo y bajando mi azúcar según sube para responder a mis necesidades musculares en ese momento de actividad física, sino que mis sensores van a hacer que no secrete insulina, a pesar de que quizás en algún momento suba cierto nivel, porque entonces me estaría boicoteando toda la actividad, sino que de alguna manera todo el sistema se reorganiza para mantener unos niveles altos que permitan a mis músculos nutrirse. La alóstasis, por lo tanto, los parámetros van a variar. La variación va a anticipar la demanda. Es decir, esto funciona de la siguiente manera. Según mis rangos de consumo, si estos varían, me está anticipando la demanda que yo voy a tener. Y va a adaptar también a mis efectores a generar en un sentido o en otro en función de lo que actúa. Es decir, esto a mí me ha resultado muy útil. Imaginaros una gran superficie comercial que hace un cálculo de yogures para la semana que viene.
en base a la población que da servicio ese centro comercial. Hay una población X y entonces sabe que tiene que comprar y yogures, un número de yogures para darle. Pero de repente se va dando cuenta que los yogures desaparecen de las estanterías, él tiene unas compras establecidas o unos transportes desde su almacén a su punto de venta y se da cuenta que hay un incremento en los consumos. No se puede permitir tener las estanterías vacías. Por lo tanto, rehace la previsión de número de yogures que tengo que reponer diariamente en mis estanterías en base a... ¿Para qué? Para que en ningún momento tenga la estantería vacía. Y adapta en base a ese consumo, porque igual de repente tiene una predicción, pero según se va modificando el consumo, el parámetro varía y la variación de esos consumos me anticipa la demanda futura. Y la fisiología se va a ir adaptando, como se tendría que adaptar un servicio eficiente de distribución comercial. Porque la constancia no es un objetivo de la naturaleza, sino la adaptación para mejorar la eficiencia, la supervivencia y, por supuesto, la reproducción de la especie. Fijaros, esto es una joya. Pequeñas perlitas que aparecen en sitios que no son bueno, pues que no hablan de alóstasis. En el Guyton, que es el Tratado de Fisiología Médica, el año 2011, pues bueno, revisando apareció esto sin buscar nada predictivo, porque esto está simplemente en la unidad de regulación de la respiración. Entonces, observar, fijaros, este es un estudio extrapolado al ser humano de datos de perros de una revista de fisiología aplicada, pero bueno, que funcionamos igual, en el que durante un ejercicio de 1 minuto se van observando cómo varía la presión de CO2 arterial y varía la ventilación alveolar. Entonces se comparan las dos curvas y se observa que al inicio del ejercicio la ventilación alveolar, y digo al inicio, instantáneo, punto cero del ejercicio, ventilación alveolar sube instantáneamente sin que haya una correspondencia de subida de la PCO2. Es decir, la ventilación alveolar no está coordinada con la subida de la presión de CO2 arterial, que sería lo que pensaríamos en un modelo homeostático clásico, sino que por el contrario hay un aumento inmenso, enorme, que produce que se caiga la presión de CO2 arterial, que sigue manteniendo además un fenómeno aún de ventilación alto, a pesar de que la presión de CO2 arterial se va a niveles por debajo de lo considerado fisiológico, ¿no? Y después ya las dos curvas, una vez que se ha producido este fenómeno, tienden a acomodarse. ¿no? Tienden a acomodarse una con otra y después del ejercicio hay este pico de PCO2 final y ya bajan los dos. Entonces, lo que os decía, ambas curvas se han hecho paralelas después de este primer pico, pero si observamos aquí, fijaros qué momento se ha propuesto, por tanto, como razón de que la ventilación se adelanta a la producción de PCO2, es que el encéfalo proporciona una estimulación anticipatoria de la respiración. Os estoy diciendo que esto de en un libro, que la alóstasis no la recoge, ni la predicción, absolutamente nada, pero ya añaden esta observación, ¿no? Es decir, hay una estimulación anticipatoria de la respiración y ellos hablan de que la ventilación alveolar adicional se aumenta antes, ellos dicen, de que sea necesario. Perdón. Claro, la pregunta es ¿cómo que antes de que sea necesario? Precisamente es que ahí es donde es necesario. Para que se produzca una liberación de CO2, para que las cantidades de CO2 no aumenten a niveles tóxicos cuando está el ejercicio en marcha. Y es necesaria, no solo antes de que sea necesaria, es necesaria, y la eficacia es anticipación. Lo mismo sucede con esta otra gráfica también del Guyton, en el que habla de que factores neurogénicos, fijaros, si mi ventilación alveolar con respecto a mi presión de CO2 arterial, pues bueno, varía en reposo. Si mi presión aumenta por lo que sea, por el fenómeno que sea, estando en reposo, estoy en una curva de estas características. Pero cuando estamos en ejercicio, la curva se desplaza. Se eleva hasta 20 veces más alto que teniendo el mismo valor
pero se va a otro valor de ventilación alveolar. Esto además habla de factores, Guyton habla de factores neurógenos que desplazan la curva aproximadamente 20 veces durante el ejercicio intenso para mantener un valor de PCO2. Bueno, podría ser lógico, ¿no? El ejercicio intenso necesita mayor ventilación, pero se adapta. Y muchos experimentos, dice Guyton, indican que la capacidad del encéfalo de desplazar la curva ventilatoria durante el ejercicio es, al menos, parcialmente aprendida. Esto es muy importante. ¿Quién aprende? ¿El pulmón? ¿El bronquio? ¿El músculo respiratorio? ¿O quizás el cerebro? Con periodos repetidos de ejercicios, el encéfalo, ellos hablan de encéfalo, esto es textual, adquiere esta capacidad de proporcionar señales adecuadas necesarias para mantener el valor de PCO2. Y hay motivos para pensar que la corteza cerebral participa activamente en este aprendizaje, pues bloqueando la corteza también se bloquea la respuesta. Es decir, por un lado, hay un cambio en el estado fisiológico del organismo. Cuando hay ejercicio, hablan de que existe ese control del encéfalo, o sea, el control central, predicción y experiencia previa, y además que se va adaptando. Porque, perdón, cuanto más ejercicio se hace, la capacidad de llegar a estos puntos de ventilación alveolar para responder al mismo nivel de PC2 es más alto. Por lo tanto, aumenta la capacidad de respuesta al ejercicio. Es decir, hay un control central, hay predicción y hay experiencia previa que modifica. Y esto es muy importante, porque el fenómeno de alóstasis también incorpora el concepto de que el sistema nervioso va aprendiendo y se va adaptando. Si repetimos mucha actividad física, estamos mejor entrenados y esta capacidad, que no depende de músculos, que no depende solo de capacidad respiratoria, sino de control central, de control por los centros respiratorios. Bien, os hablaba antes de presupuesto corporal como algo global, porque es una respuesta vegetativa, hormonal, inmunológica, cognitiva, conductual, muy importante. El presupuesto corporal está siempre unificado, es decir, está orientado a dar una respuesta al entorno, pero con una unidad. Puede ser una respuesta con muchas, la respuesta multifacética, se puede responder de muchas maneras. Y estará jerárquicamente organizado, es decir, organizará toda esa en función de prioridades. Por eso me gustaría que viéramos un poquito pues, los fenómenos homeostáticos como perfectamente válidos, pequeños circuitos que se van regulando, pero luego el fenómeno alostático como un gran fractal con una visión global y controlada por el sistema nervioso. Repasemos un poquito los principios de la alostasis que han definido los autores y creadores del concepto, ¿no? Los organismos están diseñados para la eficiencia. La eficiencia requiere de intercambios recíprocos de recursos limitados, que son los que tiene un organismo. La eficiencia requiere predecir lo que se necesitará. La predicción requiere de hipervigilancia. Ahora hablaremos de ese término, que estará en todos los niveles del ser humano, desde los fisiológicos hasta los emocionales y cognitivos, a todos los niveles. Hipervigilancia. Además, la hipervigilancia es una característica del sistema nervioso. Siempre está vigilante. La eficiencia requiere que cada sensor adapte su sensibilidad al rango de entrada esperado. Es decir, en unas condiciones, en mis sensores se dispararán si me desvío de mi nivel de glucemia o de mi pH o de mi PO2 a un valor determinado, pero en otras condiciones mi sensor se adapta y adaptará su sensibilidad a nuevos rangos en función de la entrada esperada. Y lo mismo pasa con los efectores. Cada efector adapta su producción al rango esperado de demanda. Es decir, sobre la predicción, efectores y sensores se adaptan a obtener aquello que la predicción marca que tenemos que tener. Y la regulación predictiva depende del comportamiento y su refuerzo, cuyos mecanismos neurales también se adaptan a los cambios. Lo que decíamos antes, si hago mucho deporte, estoy más entrenado, mejora mi ventilación y son fenómenos de refuerzo, adaptativos. Mirad un pequeño ejemplo, un poquito cómo se establece la presión arterial a través de múltiples mecanismos que se van a reforzar. Bueno, pues habla el cerebro a través del eje hipotalámico pituitario suprarrenal para formar cortisol, vasopresina,
por este lado el sistema nervioso autónomo, el simpático, o sea, la noradrenalina, etc. Bueno, cómo hay una gran integración de múltiples elementos que operan todos en red y que cuando la demanda es persistente, todos van a un nuevo nivel de operación. Es decir, empiezan a trabajar sobre otros valores. Tienen que desarrollar otros valores de tensión arterial y todo el sistema se organiza. El cerebro lo controla todo, aunque está evidentemente recibiendo feedbacks de cada uno de los valores. Y hay un elemento muy importante también, y que creo que a mí es lo que más me ha gustado, es una de las cosas que más me ha gustado de la alóstasis, que es que en el caso de la tensión concreto, pero en otros muchos casos se van a encontrar que, por ejemplo, la aldosterona y la angiotensina 2 son detectadas en regiones del cerebro que estimulan el apetito de sal y producen el comportamiento de búsqueda de sal. Es decir, la angiotensina 2 y la aldosterona que se están liberando para incrementar la presión arterial también tienen que ver con retener sodio, con retener agua y con estimular comportamientos de búsqueda de sal. Bien. Si tenemos a un lado los niveles de mediadores de estrés, podemos ver que sería un ciclo normal, hay un pequeño fenómeno de desviación para adaptarse a un estímulo de estrés, un estrés, hay una adaptación, se responde manteniendo siempre un valor. Vamos a considerar ese fisiológico que dice que mis valores, que la homeostasis dice que son mis valores, que suelen ser muchos valores homeostáticos, son medias estadísticas como veremos ahora. Y en un momento determinado, el mantenimiento crónico del estrés, la necesidad de respuesta y el agotamiento de los mecanismos de respuesta nos van a llevar a un nuevo valor y que es lo que denominamos entrar en un estado alostático. Vamos a ir parte por parte. Bueno, el sustrato neurológico que Sterling y colaboradores desarrollan en los primeros años, pues incluye un montón de estructuras cerebrales. Fundamentalmente, el área ventral tegmental y el núcleo accumbens que intercambian entre ellos dopamina. Pero como veremos hay otros elementos, como es la corteza frontal, el hipocampo, se conecta con girangulado, con amígdala, con bulbo olfatorio. En la charla de cerebro predictivo veremos cómo es todo el sistema el que está implicado. Pero bueno, yo lo he puesto como un poquito lo que aportan ellos en los años 90 y demás, aunque ahora con los nuevos estudios sobre cerebro predictivo su sustrato se ha modificado un poco, pero la zona frontal y el núcleo accumbens y el área ventral tegmental, sobre todo estos dos lo que hacen es intercambian dopamina. De hecho, estas son vías también de acción de la dopamina, que tienen funciones de recompensa, de gratificación, de motricidad fina, compulsión, placer, euforia, etc. Y funciona de la siguiente manera. Cuando mi organismo predictivamente adapta los valores a lo esperado se alcanza, hay un retorno hasta el sistema nervioso central que llamamos interocepción. La interocepción no solo es el vago, por ahí que es el gran interoceptor, no solo es el gran interoceptor, perdón, no es el único interoceptor vegetativo, hay más, entra por más sitios toda esta información de cómo está mi PCO2, cómo está mi PO2, cómo está mi glucemia, sino también hay retornos hormonales metabólicos también, e inmunológicos e inflamatorios. Con todo esto, el cerebro se hace una idea de qué está pasando. Y entonces, si es lo que se esperaba coincide con lo que tengo, se considera que el presupuesto corporal está bien, se producen pulsos de dopamina y se responde. Luego lo ampliaré un poquito más en cerebro predictivo, porque hoy por hoy la dopamina sigue siendo ese neurotransmisor con el que el chequeo del sistema nervioso, si el resultado fisiológico es correcto, pues se produce un pulso de dopamina y es el chequeo que dice al organismo, está bien. De hecho, la dopamina produce una sensación agradable, una sensación placentera en el ser humano. Es decir, cuando bebemos agua y nos encontramos muy bien,
no es que nos hemos hidratado y es que bien me ha sentado el agua o esa cervecita fresquita que me he tomado, sino que en realidad lo que mi cerebro ha hecho ha disparado un pulso de dopamina. Y eso es lo que me hace sentirme bien. Si lo simplificásemos un poco, pues el organismo regido por el sistema nervioso no busca hidratarse, por ejemplo, o alimentarse, o no busca sexo. Tiende a buscar pulsos de dopamina, porque es lo que evolutivamente, para una situación fisiológica determinada, nuestro organismo, de una manera ancestral, ha dejado marcado y ha dicho, si obtienes este nivel de hidratación cuando estabas en este nivel de deshidratación, libera un pulso y ya te da una impresión de bienestar que tú vas a reconocer, que el organismo reconoce, y por lo tanto sabe que aquello es correcto y modifica el comportamiento y modifica las búsquedas. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, en esa polaridad entre el parasimpático y el simpático, que no es una polaridad absoluta porque interactúan muchos entre ellos, y el simpático también, entre los tipos de receptores que tiene, tampoco es que sea todo blanco o negro, pero sí que podríamos considerar que el simpático es el gran mecanismo de respuesta, ya digo que esto es simplificar, y el parasimpático el mecanismo de reparación. Bien, con las dos grandes respuestas clásicas que tanto daño hacen en algunas circunstancias, que es la respuesta de lucha o la respuesta de huida. Bueno, como veis aquí añado que es lo que la Audiencia Provincial de Navarra debiera saber sobre neurofisiología antes de emitir veredictos del llamado caso de La Manada. Para los que no viváis en España y estéis fuera, el caso de La Manada fue un caso de una violación de un grupo de chicos, bueno, chicos ya casi hombres, eran veinteañeros, a una chica en las fiestas de San Fermín, creo que de hace 3 años, que ha traído mucha cola en el país porque se han cuestionado cosas que estaban pasando en la justicia, que era el hecho de que si una mujer, ante una situación de estas de agresión individual o colectiva, o no decía no, o no tenía una postura de lucha, en cambio, si entraba en una situación de parálisis, de debilidad, de incertidumbre, se quedaba quieta o paralizada, que es lo que le pasó a esta chica y se recoge en los vídeos, pues se consideraba que había pues una cierta participación, o al menos no se había negado explícitamente. Claro, esto surge de una ignorancia neurológica total, neurocientífica, y de hecho ya incluso una magistrada del Supremo, pues se lo oí hace un año y pico, hablaba de este 3-0, modelo de respuesta. Porque claro, tenemos la lucha o la huida, son modelos de respuesta simpáticos. Pero en una situación estresante, en mamíferos existe, bueno, en toda la línea filogenética de la que nosotros venimos, hay un tercer tipo de respuesta, mediada por un vago antiguo, filogenéticamente más antiguo, que es el vago dorsal. Porque nosotros tenemos el núcleo del vago dorsal del que salen fibras que son filogenéticamente más antiguas que las del sistema simpático, que a su vez es filogenéticamente más antiguo que las del vago que sale del núcleo ambiguo. Es decir, es son 3 líneas de respuesta. ¿Qué sucede? Pues que si esto, os dejo simplemente la referencia a Stephen Porges de su teoría del polivagal, que me parece interesantísima, pero que no es momento ahora, en el cual aquí tendríamos el núcleo dorsal del vago filogenético más antiguo y el núcleo ambiguo. El vago, de todas maneras, se alimenta y recibe información de un montón de núcleos, pero de cualquier manera tenemos este más antiguo y este más moderno. Este viene casi de los reptiles, pero también muchos mamíferos ponen en marcha el mecanismo de parálisis. Por ejemplo, yo creo que hace poco se veían unas imágenes de cómo un depredador, no sé si era un león, se llevaba una hiena cogida por el cuello. La hiena se quedó paralizada hasta que en un momento determinado el león o la leona lo suelta, la hiena sale corriendo. Es decir, había hecho una parálisis. Aquello no era un hecho reflexivo, había hecho un hecho reflexivo y automático disparado por el vago. Probablemente además le haría entrar en una situación de bradicardia, etcétera, que le producía una respuesta de ese tipo. Es decir, si yo, tras una evaluación por parte de mi sistema nervioso, ni puedo ganar, ni puedo huir, automáticamente, de forma adaptativa, me entra a entrar esta situación de parálisis, de falta de voluntad, de debilidad,
Es decir, hay que tenerlo muy presente porque estamos hablando de estrés como un mecanismo de respuesta para lucha-huida, pero es que hay muchas más respuestas adaptativas y este caso es así. De hecho, yo creo que todos o hemos visto a gente, personas, y igual hasta alguna de nosotras o de nosotros nos ha sucedido, de paralizarnos ante el miedo. Ahí se ha disparado este sistema filogenéticamente más antiguo, este vago ancestral, que compartimos con los reptiles, que es un vago amielínico, por otro lado. Pero bueno, no voy a seguir porque sería la teoría de Stephen Porges, que a mí me gusta muchísimo, y que hace que nos paralicemos. Pero claro, tengo que dar una respuesta. Si no puedo ganar y no puedo ir, no disparo mi simpático. Mi sistema nervioso, tras la evaluación, dispara ese parasimpático más alto. Bien, porque estamos respondiendo continuamente de forma global, estableciendo presupuestos corporales. Es decir, respuestas globales, evidentemente jerárquicamente organizadas en función de las necesidades. Para responder, obviamente, para responder. Bien, pero ¿qué sucede en la sociedad moderna? ¿Qué nos pasa a los seres humanos, hombres y mujeres? ¿A qué estamos sometidos, mujeres y hombres? Y niños y niñas, y niñas y niños. Pues que estamos en una situación de estrés crónico, de tensión crónica, como pasaba en aquellas poblaciones que estudió Sterling. Y estamos continuamente sometidos a esta situación de estrés. Ese estrés, además, es algo que tenemos adaptativamente basado en unas estructuras neurológicas, hormonales, de respuesta, que son las mismas que teníamos desde que éramos, bueno, ya no solo cuando vivíamos en las cavernas, sino que compartimos con todos los mamíferos y, sí, con los mamíferos fundamentalmente. Por lo tanto, el estrés, todos los estresores ambientales, traumas, eventos de la vida, etcétera, pues evidentemente sobre nuestro cerebro, en base también a nuestra susceptibilidad individual para responder al estrés en base a la genética, a las experiencias de nuestra vida, que nos marcan muchísimo, a los cambios epigenéticos que puedan haber en nuestros circuitos en base, bueno, pues a muchos factores, desde factores nutricionales, hormonales, nutricionales, hormonales, cognitivos, educativos, puede hacer que cambiemos. Puede hacer que tengamos unas respuestas diferentes. Y nuestra manera también de percibir el estrés. Nosotros percibimos diferente el estrés. Primero, estamos continuamente en una hipervigilancia, que es un estado natural de nuestro cerebro y que nos mantiene siempre en guardia. O podemos percibir más estrés si nos sentimos desasistidos, abandonados. Entonces, todo ese tipo de elementos produce, bueno, sí, Epicteto siglo I dice lo que nos preocupa no son las cosas en sí mismas, sino las opiniones que tenemos sobre esas cosas. Es decir, con todo este esquema en este punto, ya Epicteto lo veía, nuestra susceptibilidad individual, nuestras genes, nuestras experiencias son únicas, son no intercambiables entre diferentes seres humanos y marcan una manera de responder. Sigamos. Y esa situación condiciona respuestas de comportamiento, luchar. Bueno, aquí veis, luchar o huir. Se ha olvidado la tercera, pero bueno, comportamientos personales, dieta, fumar, beber, aislamiento social, ejercicio normal o exagerado, o por ejemplo apetencia por la sal, apetencia por los alimentos grasos o la comida basura, que evidentemente tienen muchos componentes económicos, pero también hay un elemento de comportamiento prereflexivo inconsciente detrás, marcado por el fenómeno de los. Y sobre ello las respuestas fisiológicas, neurales, hormonales, inmunológicas, muy importantes, y metabólicas. Si estamos en estrés, el organismo también prevé daño y pone en marcha también el sistema inmune, que es fundamental. Todo eso da lugar al fenómeno de anóstasis, es verlo desde arriba todo y tener un control absoluto de todos y cada uno de los elementos que nos conforman. Y puede dar lugar a un fenómeno de la adaptación, pero si el estresor es muy grande, mis condiciones previas son de unas determinadas características, puedo entrar en un estado anostático y acabar en un desarrollo de un proceso fisiopatológico.
Por lo tanto, nos podemos explicar bien esta gráfica, ¿no? En entornos sociales y emocionales adversos, la necesidad de hipervigilancia y de respuesta adaptativa al estrés ambiental provoca adaptaciones de los efectores para, por ejemplo, mantener esas tasas de hipertensión en niños, niñas, al inicio de la escolarización sobre los 6 años y que se incrementan durante toda ella, donde hay unas exigencias, que el problema no son las exigencias, sino sobre el terreno sobre el que caen las exigencias. Porque probablemente muchos de esos niños, niñas y niños se les reinterpreta, pues quizás se cambian ciertas condiciones, ver un poco en qué entorno social se mueven, etcétera, pero evidentemente ahí hay un estrés y lo marcan sus valores de tensión arterial media incrementadas. Entonces, como os decía antes, reportes del año 97 de los institutos de salud norteamericanos. Y hablemos un segundito de hipervigilancia. La hipervigilancia es un estado natural del organismo que pone en guardia a todos los sistemas, a los interoceptivos y esteroceptivos y nociceptivos como sistemas que nos permiten acumular información, al cognitivo, al emocional y al comportamiento social. Estamos en guardia continuamente. Si no hubiéramos estado en guardia, nos hubiera devorado con el primer depredador que nos hubiéramos cruzado. No hubiéramos sobrevivido en absoluto. Entonces es necesario el mantenimiento de una situación de vigilancia y es un estado natural. Y que además es algo que impregna a todo, a lo fisiológico, a lo cognitivo, y lo insisto, porque es global, la hipervigilancia es global. Bien, no hace falta irse muy lejos tampoco para encontrar también estos pequeños rastros de cómo la alóstasis actúa y cómo el estrés social influye en la calidad de vida, pero influye también en la cantidad de vida. Estos estudios del gobierno vasco sobre desigualdades sociales en la esperanza de vida, obviamente, cuanto menos recursos, menos capacidad de acceder a recursos económicos o recursos que disponga, no solo mi alimentación será peor, sino que también mi estrés social será peor. Y fijaros simplemente, en dos grupos, en varones sin estudios y con formación universitaria. A los 30 años, no vamos a analizar más. Esto es expectativa de vida a los 30 años. 43 años en el quinquenio, en el periodo año 96-2001, 49,5 con terciaria, es decir, 6 años y medio de vida de promedio en una población y otra. Que encima se incrementan los elementos, se incrementan las diferencias en el quinquenio siguiente. De alguna manera podemos darle un montón de explicaciones. Riesgo laboral, tal, estrés, pero aquí pasa algo, ¿no? Es decir, la salud y nuestro entorno social también nos están influyendo. Entorno social que nos hace enfermar. Bien, esto está sacado, a mí este es un esquema que me gusta mucho, es de Ripoll, del libro Neurociencia Cognitiva, y es una hipótesis de modulación de memoria en el aprendizaje. Cuando hablo de memoria y de aprendizaje, hablo de todo el aprendizaje. No solo aprender cuestiones racionales, sino cuestiones emocionales y fisiológicas. Si os dais cuenta, y venimos a este lado, para que se produzca el aprendizaje, es decir, un hecho que se tenga que producir modificaciones estructurales y funcionales sobre el sistema nervioso, en este nivel, en estas diferentes zonas que vemos aquí en azul, pues lo que tiene que actuar es el eje hipotálamo hipofisario suprarrenal, liberando glucocorticoide que tiene que impregnar estas estructuras para que se produzca el cambio, y el propio sistema nervioso vegetativo simpático, en este caso a través de adrenalina, con noradrenalina, que también va a influir. Es decir, es necesario en el sistema de aprendizaje, en el sistema de memorización y de adaptación. Volvería un poquito a lo que hemos hablado antes. Si hago ejercicio, mi sistema se adapta mejor a ajustar mi ventilación alveolar a los niveles de CO2 y soy más eficaz. Mismo mis músculos, pero también a nivel emocional cargo. O sea, cambio la configuración de estas estructuras neurológicas gracias a la participación. Es decir, el mismo sistema al que estamos echando la culpa del estrés, pobre estrés, está participando en que aprendamos, que nos adaptemos y que cambiemos. Vale, para bien, para mal, pero está ahí en la base de nuestra configuración neurológica y fisiológica. Por lo tanto, la culpa es del estrés.
habría que matizar, ¿no? El estrés es necesario, nos ha permitido sobrevivir y además nos permite participar en los mecanismos de aprendizaje y de adaptación, mecanismos de aprendizaje que suponen modificaciones en nuestro sistema nervioso para dar respuestas adaptadas a la experiencia que vamos a acumular. Bien, poquito decir del impacto de la carga alostática. Esto es clásico, que bueno, que yo creo que es un aspecto importante, el estrés sobre el hipotálamo hipofisario suprarrenal, cómo produce obesidad central, cómo puede condicionar inmunoresistencia. Es decir, si colocásemos aquí arribita, aquí, experiencia previa o necesidades, pues veríamos que, bueno, si ese paciente tiene tensión alta, glucosa alta, respuesta del sistema inmune. ¿Por qué respuesta del sistema inmune? Porque si yo estoy en estrés, mi sistema inmune se pone en guardia. Puedo recibir una herida, puedo recibir una infección, puedo recibir algo que necesite. Pero lo importante, la eficiencia, volvemos a repetirlo, requiere que cada sensor adapte su sensibilidad al rango de entrada esperado. La eficiencia requiere que cada efector adapte su producción al rango esperado de demanda. Vamos un momentito a hacer una pequeña inciso sobre el comportamiento. Porque claro, en la alóstasis estamos hablando de eso, luego de estos ejes hipotálamo hipofisario tan importantes para el aprendizaje y tan importantes para las modificaciones que me permiten en mi sistema nervioso que me permitirán adaptarme al futuro. Y un elemento importante son los comportamientos. El comportamiento, las respuestas de comportamiento. Fijaros, los herbívoros, por su dieta, tienen niveles de... en sus dietas, tienen niveles de sal, de cloruro sódico bajos. Estas son unas cabras del norte de Italia que se suben por esta presa. Y yo creo que, bueno, si habéis visto, a mí me gusta mucho la montaña y es muy típico pues que tanto los rebecos como cabras montesas buscan afloramientos de sal. Pero cualquier ganadero te va a reconocer que tiene que ya llevar a sus pastos, aportarles sal para que chupen los animales. ¿Por qué? Porque ellos no tienen en la dieta los aportes de cloruro sódico en cantidades que su fisiología necesita. Esa apetencia por la sal que hablábamos antes. Y se suben, fijaros hasta dónde se suben. Y por lo tanto, y esto es un comportamiento adquirido, probablemente marcado genética o epigenéticamente, que lo llevan haciendo todos los herbívoros durante toda la historia de su especie. Que se aprende, ok, pero también va marcado. Y esto es un elemento que me gustaría que también tomases en cuenta en la alóstasis. Porque claro, en los seres humanos, ¿qué pasa con el comportamiento? ¿Qué impulsa a que estos niños coman eso y no una manzana? ¿Qué hay detrás? ¿No? Vamos a ir un poquito más atrás. Vamos a ir atrás. Aquí. ¿Qué hace aquí? ¿Qué pasa aquí? Para que lleguemos aquí. Toda la experiencia previa, la necesidad, vale. Lo que vemos, bien, pero también sus padres ven eso, ¿no? Por lo tanto, y esto me parece importantísimo, debemos incorporar en nuestra actividad clínica y terapéutica la comprensión, y no lo he subrayado y me he equivocado, del comportamiento en dos aspectos. Y esto ya creo que es una perla que me parece importantísima porque me ha abierto a muchos pacientes y me ha permitido, perdón que hable un poco de mi experiencia, pero es que es así. Y cuando leí esto de la alóstasis digo, esto es lo que me explica. Porque estos comportamientos son parte de las manifestaciones de ese ser humano en su esquema adaptativo. Observar la globalidad. Estos niños van a ser adultos probablemente obesos, visto lo visto, si nadie hace nada ni lo corrige, hipertensos, con gravísimos problemas cardiovasculares, pero tienen unos comportamientos. Y hay que verlo en ese comportamiento adaptativo, porque como segundo elemento, posiblemente es un elemento además disonante para su propia racionalidad. Y le va a generar ansiedad, culpabilidad, que a su vez, en un circuito retroalimentado, vuelve a producirle más ansiedad, más necesidad de comer. Es decir, incorporemos ese comportamiento. No sirve decir tienes que comer menos grasa. Quizás, y para mí me ha servido mucho como experiencia, y os lo comparto, me ha servido más explicar que ciertos comportamientos que para la paciente o el paciente son disonantes, les genera una disonancia cognitiva. Digo, ¿cómo puedo ser tan tonta o tonto de hacer esto cuando sé que va contra mi salud?
Bueno, es que dentro hay algo. Y cuando empiezan a entenderlo, liberan ansiedad, liberan culpabilidad y empiezan a entender que es como si yo le dijera, tienes gripe, tienes fiebre, bájate la fiebre y deja de toser. Es imposible, es una parte. No lo podemos disociar de la respuesta global fisiológica. Un poquito de comprensión y amabilidad en ese aspecto, porque eso va a hacer que el paciente empiece a cambiar. Y os lo aseguro, cambia. Simplemente explicándole eso, de que es un comportamiento, ya caerá, pero que no se culpabilice. Bueno, sigamos. Bien, en el concepto homeostasis, si vamos al valor, los valores medios, mi glucemia de 100 a 110, etcétera, corresponden con la demanda más frecuente. Pero ojo, solo con la demanda más frecuente. Entonces, el estado alostático es aquel en el que el mantenimiento de los sistemas fisiológicos de respuesta a un estresor elevado de forma sustancial y durante largo tiempo, hay cambios. Lo tenemos aquí. Pero bueno, luego volvería a la normalidad y vuelve a mantener este estado que hemos dicho que es una media. Se recupera tras el cese del estresor. Pero claro, entraríamos en el concepto, hemos hablado de estado alostático en el que podemos estar en un momento determinado, pero luego igual podemos volver. En cambio, la carga alostática, lo que podríamos denominar el inicio de la enfermedad, aunque a mí este concepto lo he copiado, pero lo voy a cuestionar luego cuando hable un poquito de historia de vida, el inicio de la enfermedad, no, cuando en un momento determinado algo empieza a manifestarse con más claramente y emergen más cosas. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces, ese inicio de la enfermedad, cuando la alóstasis es ineficaz o inadecuada, o el agente que la motiva se prolonga en el tiempo, no se alcanza la adaptación y se produce una activación desproporcionada o ineficaz. La carga alostática mantenida modifica incluso los puntos de control preestablecidos para el control de la homeostasis-alóstasis en el estado basal. Y esta, además, traduce el desgaste o agotamiento de los sistemas alostáticos y a largo plazo es causa de patología tanto orgánica como psíquica. Todo está influido. Es decir, vamos a una nueva situación. Ya somos hipertensos, tenemos sobrepeso, tenemos hiperglucemia, estamos muy inflamados y además estamos deprimidos en un entorno social que nos agrede. Vale, entonces vamos dando pastillas para todo. Ese es el modelo homeostático. Le doy pastilla para el azúcar elevado, para la tensión, un antidepresivo para diario y un ansiolítico para dormir, o un ansiolítico por la mañana y un hipnótico por la noche para dormir. Bueno, yo no digo que eso no esté correcto, pero igual hay que valorar a ese ser humano en conjunto y no solo darle un papel donde pone una dieta y los horrores de ser, y perdonad la expresión, gordo, gorda, y después 8 recetas. Quizás necesita primero de una empatía y una comprensión y después, quizás sí hay que darle para la tensión arterial. ¿Por qué no? Yo no digo que no, pero quizás hay que verlo en su conjunto y hasta explicarle lo que le está pasando. Vale, no, estamos bien. El fenómeno alostático, por tanto, el fenómeno alostático, el fenómeno alostático regido por el sistema nervioso es el mecanismo de regulación fisiológica. Su desviación o agotamiento puede crear estados patológicos, puede no, pero en esencia es un mecanismo adaptativo. Luego volvemos con la doctora Kuzmin. Es decir, fijaros, esto es una situación fisiológica normal de ejercicio. En actividad física, el propio sistema se adapta. No es muy parecido a esto. Es decir, ante situaciones de necesidades de respuesta a estímulos estresantes mantenidos, llegamos a una nueva situación. La doctora Kuzmin es la creadora de la medicina ortomolecular, una gran nutricionista, una médico nutricionista muy preocupada por mejorar el terreno siempre. Y, como bien dice, la medicina actual no se ocupa de la salud, solo se ocupa de la enfermedad. Y ese es el problema, porque al final observar la similitud, porque estamos hablando de adaptación.
Bien, la carga alostática, igual si leéis de alostasis, pues veis mucho que tiene que ver con síndrome de hipertensión esencial, síndrome metabólico, diabetes insulino dependiente, resistente, la obesidad, pero también la migraña está implicado en vulnerabilidad de enfermedades crónicas, en fibromialgia, depresión, en eventos cardiovasculares, sobre la cognición, cambios conductuales, etc. Vamos a ver. La alostasis es el mecanismo de control central que establece el sistema nervioso sobre el organismo. Y todos este tipo de procesos están influidos, no solo la obesidad y la obesidad y la hipertensión. Bueno, simplemente os dejo aquí recogido lo que serían marcadores alostáticos, es decir, cuando son marcadores de respuesta al estrés persistente, ¿no? O sea, son varios que quedan ahí suficientemente expresados, pero quizás de la alóstasis lo más interesante, más que tener estos marcadores, es comprender la globalidad y que también aquí habría más marcadores. ¿Qué comportamiento tiene? ¿Cómo responde a la enfermedad? ¿Cómo le angustia, por ejemplo, tener ese peso de más, etcétera? Eso también es parte del ser humano. Y no solo en lo metabólico se manifiesta el síndrome metabólico, sino, por ejemplo, niños con apegos inseguros, como tienen de adultos vulnerabilidades a enfermedades crónicas. El apego es en niños pequeños, niñas y niños, perdón, pequeños, la respuesta que tienen ante pues, un rato de abandono del cuidador principal. Puede ser que ese cuidador vuelva y mantenga una relación normal, después el niño le sonríe, le recibe. En cambio, hay niñas y niños que mantienen apegos inseguros en los que vuelve el cuidador después de un tiempo y o bien reaccionan agresivamente o bien reaccionan con indiferencia. ¿Por qué? Porque hay un componente en este tipo de apegos que nos está marcando la sensación de abandono que ha sufrido ese niño, esa niña. Sensación de abandono que esa niña ha tenido cuando por lo que sea, simplemente porque ha tenido que dejarle un rato con otro familiar, etc. Y las niñas y niños con apegos inseguros se ha demostrado que tienen vulnerabilidad a enfermedades crónicas. Es decir, alostasis por encima de simplemente un fenómeno metabólico. O comprendiendo la migraña a través de la lente de respuestas maladaptativas. O los biomarcadores de estrés crónico y el impacto en la salud y la cognición. Es decir, fijaros la globalidad de este asunto. Este es un artículo de Peter Sterling del año 18, que a mí me pareció muy interesante y que ya nos da el trabajo de globalidad en la que está este investigador, en el que, bueno, nos cuenta, ¿no? La interacción entre el Homo sapiens y el entorno genera respuestas adaptativas, las cuales a su vez, en base a sus resultados, modela el sistema nervioso del sapiens y lo modifica. ¿A través de qué? Os pregunto ahora. Lo hemos visto. Los mecanismos que además hemos identificado como mecanismos fisiológicos del estrés, para que impregnen nuestro cerebro de hormonas y esa experiencia quede grabada. Es decir, nos estamos modificando continuamente. Por tanto, frente al concepto de salud instaurado, debe entenderse el instaurado y en el paradigma en el que nos movemos, tenemos que considerar primero la individualidad de cada ser humano, aceptando sus déficits y habilidades en conjunto. Esto no está bien redactado. Es decir, lo decía Einstein, creo yo, por lo menos se lo achacan a él. Tú no puedes pedirle a un atún que suba un árbol, pero tampoco le puedes pedir a un mono que cruce el Atlántico. Es decir, no podemos pedir lo mismo a cada ser humano. Considerar la individualidad, los déficits y habilidades en conjunto, porque si hacemos incidencia sobre déficit, marcaremos también toda la fisiología de ese ser humano. Esta es una visión de Peter Sterling que luego se amplía en el cerebro predictivo, pero es magnífica. Es decir, ¿cuánto daño hacemos marcando? Sigamos. Una deficiencia adaptativa no es un desorden en sí, sino más bien una brecha que puede rellenar otro ser humano. Fijaros la importancia que puede rellenar otro ser humano, que a su vez será completado en sus habilidades por otro. Es decir, bueno, nos quedamos aquí un momento. Es decir, habla de interacción social, de cooperación social, habla de grupo social. Fijaos la importancia que tiene en nuestra salud, el entorno, que nos ayuden y que ayudemos, que cada uno aportemos desde que nos... Incluso yo siempre que tengo que explicar este tipo de conceptos, me gusta mucho volver a lo que éramos hace
miles de años, cuando vivíamos en cavernas y éramos cazadores-recolectores, que frente a lo que mucha gente piensa, se alimentaban bastante bien y probablemente tendrían una vida corta, pero bastante bien integrada. Es decir, los grupos humanos se han desarrollado solo porque vivían apoyados unos en otros. Y eso está marcado en nuestros genes. Y eso marca nuestro comportamiento. Fijaros, seguimos. Confinamos niños en aulas y quien no se adapta puede acabar siendo tratado como un trastorno de hiperactividad u de desatención e hiperactividad. Perdón, falta una A, ¿eh? Es decir, y me marco un ejemplo. En estudios sobre niños con hiperactividad y déficit de atención y de hiperactividad en Estados Unidos, se demostró que curiosamente existía en la población escolar norteamericana, que mucha está medicada, por estrés, por ansiedad y por déficit de atención y hiperactividad, que era más frecuente que los niños estuvieran tratados, porque allí no se andan con historias, ping, directamente te dan la pastilla y para adelante, en base a veces a diagnósticos sobre, que si hablas con psicólogos te dirán que está todo sobrediagnosticado, pero bueno, podríamos hablar mucho de esta enfermedad o de este proceso, en lo cual los niños, perdón, nacidos en la primera mitad del año tenían mayores índices de tratamiento farmacológico por déficit de atención. En la primera mitad del año, frente a los de la segunda mitad del año. Claro, la curiosidad de este asunto es que el sistema educativo norteamericano hace que los niños empiecen, los cursos van de agosto a agosto, más o menos, y los niños no empiecen con el año natural, como pueda pasar aquí en España. No sé, igual en países de Sudamérica y demás cómo lo harán, pero en Estados Unidos lo hacen de agosto a agosto. Un niño que nace el 1 de agosto, ese año empezaría, vamos a poner, un primer año de una formación de X, o ingresaría ya en el colegio. E irá a clase con el niño que nacerá el 31 de julio del año siguiente. Claro, en esa segunda parte del año, perdón, en esa primera parte del año, cuando los niños empiezan en el colegio, tenemos niños que les llevan bastantes meses de desarrollo cerebral, intelectual, por tanto, cognitivo, físico, con respecto a nosotros. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de síndrome de desatención o déficit de atención, hiperactividad o simplemente inadaptación a un sistema educativo que le ha catalogado ahí y le mete con niños, en algunos casos, un año mayor. Un niño que nazca en Estados Unidos, que nazca este año, el 31 de julio, va a ir con niños al colegio que nacieron el 1 de agosto del año pasado. Lo que significa que tenemos que replantearnos qué estamos haciendo, ¿no? Habla también que la farmacología no es la respuesta a todo. Un ser humano es muy complicado para ser simplificado a tal extremo que su solución sea una pastilla. Él no dice que no hay que darlas. Yo creo que hay que darlas. Cuando hace falta se usan. La farmacología es un gran invento, pero hay que utilizarla racionalmente. Y en nuestro proceso evolutivo hemos desarrollado mecanismos de recompensa, el arte, la música, las relaciones sociales, mientras que la tendencia del poder público es a ofrecer más trabajo como método de crecimiento personal. Bueno, trabajo, trabajo y trabajo. Y así te harás valioso. Bueno, el trabajo repetitivo, monótono y poco gratificante, no compensado con otras actividades, limita nuestras actividades y habilidades y vigilancia. Somos sapiens. Necesitamos estar haciendo cosas diferentes y que nos gratifiquen. Porque si no nos gratifican, es una experiencia perdida. Y plantea recuperar y fomentar lo que llama sacre pactais, que el Homo sapiens, sapiens sapiens, necesita como especie para aliviar la tensión causada por nuestra innata búsqueda de la novedad. Si no tenemos esos mecanismos, el estrés nos hará daño. Porque estamos en un continuo interacción con el medio. Le influimos y no influye a través de la plasticidad. Y nos hemos desarrollado simbolismos, hemos desarrollado prácticas que nos han integrado y nos han permitido choques de dopamina, nos ha permitido construir nuestra estructura neurológica actual en ese sentido. En cambio, ¿por qué somos esto? Venimos de aquí. Mirarnos a la cara, intercambiar información, reforzarnos unos a otros, colaborar. Y hoy, desgraciadamente, quizás la tendencia es la contraria. Lisa
Philman Barrett es una de las grandes investigadoras en este momento en cerebro predictivo. Os hablaré de ella en el vídeo sobre cerebro predictivo. Yo creo que los humanos nunca pueden soportar su carga alostática por su cuenta. Somos seres sociales, seres que nos debemos integrar, que también nos influye en nuestra fisiología. Por eso, en los peores momentos de la sociedad, en los peores momentos de la humanidad, la asociación pues es lo que nos ha permitido probablemente sobrevivir y no enfermar también. Fijaros, este es otro artículo, Katia y David Rubinoff, y está revisado por Sterling. No, perdón, revisado por McEwen. Digo porque, claro, como estos son un poco los dos, Sterling y McEwen, los grandes investigadores de este campo de la alostasis, y habla de que para que veáis un poquito cómo va todo en una red. El reconocimiento de la función alterada del sistema inmune en muchos estados de enfermedades crónicas ha demostrado ser un avance fundamental en la investigación biomédica en la última década. No solo en las enfermedades inmunes, sino en muchos otros estados como los cuadros cardiovasculares, etcétera. El sistema inmune y la inflamación están ahí detrás. Para muchos trastornos metabólicos y anímicos, por ejemplo, anímicos, hay un investigador que es Vladimir Malek, de ascendencia rusa, que trabaja en Estados Unidos, como tiene preciosos estudios de cómo la inflamación produce síntomas de depresión y cómo detrás de la depresión hay efectos inflamatorios. Pero bueno, vamos a esto. Entonces, esta actividad inmune alterada se ha caracterizado como inflamación, con el supuesto de la que la respuesta inmune es aberrante, es decir, tengo respuesta inmune alterada, vale, la cojo solo a ella y la manejo. Y nos vamos a todas esas gamas de inmunosupresores, etcétera, sin mirar que quizás la respuesta inmune tiene que ver con otros fenómenos. Por ejemplo, vamos a algo solo muy fisiológico, una microbiota intestinal alterada y un síndrome de un intestino permeable, o simplemente una inflamación mantenida por una obesidad, a su vez mantenida por una predicción cerebral de que necesito estar así, por lo que sea. Sin embargo, la acumulación de evidencia, dice el artículo, desafía esta suposición tan lineal y sugiere que el sistema inmunitario puede estar acumulando respuestas adaptativas a estresores crónicos. Lo hemos visto antes, cómo el sistema se adapta también y responde a ellos. Y el sistema inmune también. Habría que saber si las hiperrespuestas al COVID son solo COVID o son respuestas de nuestro sistema inmune hiperactivo, aprendidas en base a estrés. O sea, sería un campo excelente. Pero claro, se llevaría por delante quizás pues, los sueños de muchos accionistas en el Remdesivir o la hidroxicloroquina, otras cosas. Es decir, habría que mirarlo también globalmente, ¿verdad? O por lo menos a mí me lo parece. Además, la complejidad excesiva de la función inmune hace que un modelo binario simplista sea incapaz de capturar ideas mecanicistas críticas. Ese es el problema. Y en este artículo, en perspectiva, proponemos, dicen los autores, paradigmas alternativos para comprender el papel del sistema inmune en las enfermedades crónicas, invocando la alostasis o la biología de sistemas, en lugar de inflamación. Bueno, inflamación es, pero ver esa inflamación en el contexto global. Y no simplemente ver pues una parte del sistema, sino ver todo el sistema. Por tanto, los sistemas alostáticos reflejarían un abanico de respuestas, desde aquellas requeridas para mantener variables fijas, necesarias para la supervivencia, hasta las más complejas que hacen a los cambios activos y permiten la adaptación. Un concepto importante es que estos sistemas trabajan en red y no lineal. Por lo tanto, tampoco podemos, si trabajan en red y no de forma lineal, no podemos pretender que las soluciones sean lineales. A, B, inflamación, antiinflamatorio. Y se regulan y controlan entre ellos, influyéndose. De hecho, es muy interesante cómo fenómenos inflamatorios globales, orgánicos, influyen sobre la depresión. A mí me hace mucha gracia a veces, pues claro, tienes obesidad y depresión. La obesidad produce, vamos a ir lo más simple, justo rozando la globalidad. La obesidad también también hay alteraciones inflamatorias en ese ser humano. Esa persona, ese ser humano, obesa, con inflamación. Esa inflamación en su sistema nervioso produce síntomas de depresión. Influye también. Y comportamientos depresivos. Con lo cual estamos en un círculo vicioso. Pero no es que esté obesa y se deprima. Es que es todo globalmente. Es todo en una respuesta.
El concepto de alóstasis representa un avance en la integración de recursos neurológicos, psicológicos, endocrinos, inmunitarios y en la necesidad de adaptación a entornos en constante cambio. Podríamos decir que la alóstasis se refiere a la calidad de vida y es una concepción dinámica de la salud. Porque el ser humano es un ser multidimensional. Fisiología, psicología, cognición, sociología. Es adaptable y está en continua evolución. Lo hemos sido siempre. Desde ahí venimos. Venimos desde el sapiens, que tenía que aprender a cazar, aprendió a cazar y tenía que aprender qué plantas eran las que se podía comer o no. Y muy importante, la alóstasis no es una condición orgánica. Es un proceso de cómo el cerebro regula el cuerpo de acuerdo a costos y a beneficios. Es un reflejo del cerebro. El exceso de recursos o el déficit de los mismos en un momento dado es totalmente ineficaz, porque la eficacia es capacidad de anticipar. Los desequilibrios orgánicos mantenidos crean un nuevo nivel de referencia fisiológico, resultado de adaptación, obviamente. Si nosotros en esta sociedad nos estamos estresando continuamente y no vamos la manera de resolverlo, probablemente llegaremos a un equilibrio teniendo tensiones arteriales más altas, mayores niveles de glucemia, etc. Obviamente nuestra fisiología probablemente no lo soporta. Bueno, probablemente no lo va a soportar, que es que no lo soporta. Y aparecerán todo este conjunto de enfermedades que algunos han llamado las enfermedades de los países ricos. Bueno, pues más bien las enfermedades de no comprender nada. Estos, a su vez, remodelan el sistema nervioso a todos los niveles, el cerebro, el sistema nervioso, todos los esteroceptores, interoceptores, y afectan al sistema nervioso mediante la interocepción en todas las funciones del mismo: comportamiento, cognición, sistema de creencias, la habilidad emocional, etc. Todo se ve influido. Y bueno, vamos a ver un poquito qué puntos comunes tendría la alóstasis con la terapia neural. Voy a dar unos trazos, pero yo creo que estáis viendo una visión global, un funcionamiento en red, un funcionamiento en conjunto, que es lo que hemos comprendido siempre en terapia neural, y sobre todo una regulación por el sistema nervioso. Aquí está. Speransky, este es el libro de Fisher, la imagen. Speransky nos habla de cómo, bueno, de ese barril. El último evento vacía el barril. Es decir, Speransky nos habla de un control central del sistema nervioso vegetativo y su teoría del segundo golpe. Es decir, podríamos entender como que una situación de estado alostático continua en la que nos vemos sometidos, que ante nuevas sobrecargas comienza con manifestaciones de carga alostática, es decir, con síntomas de enfermedad. Aquí me gustaría hacer una pequeña anotación. Hemos dicho antes carga alostática, aparición de la enfermedad. Bueno, en estado alostático y en situaciones de estado alostático de los que entramos y salimos continuamente, estamos entrando y saliendo continuamente. ¿Quién está libre de síntomas? Que no de pecado. ¿Quién está libre de síntomas? Continuamente. ¿Quién no tiene un poco de ardor un día? ¿Quién no tiene una tos? ¿Quién no tiene una pequeña molestia en el tobillo? ¿Quién no tiene un dolor de cabeza? ¿Quién no tiene algo en un momento determinado que se va regulando? Pero de repente cuando la sobrecarga ya supera las capacidades adaptativas del organismo, pues aparecerá lo que hemos llamado carga alostática y aparecerán síntomas de enfermedad desde un concepto alopático. Es decir, usted tiene ardor de estómago por reflujo gastroesofágico con gastritis o hipertensión arterial. Pero siempre, si indagamos un poco en nosotros mismos y en nuestros pacientes, siempre veremos que hay algo. Todas y todos estamos manifestando síntomas. Estamos manifestando pequeños que no tiene ese valor de entrar en Harrison como entidad nosológica o como diagnóstico, pero que están ahí. Y eso es muy importante. Rickett. Bueno, Rickett también, ¿no? Nos habla de ese estímulo patológico necesario para generar patología celular, que no siempre se inicia en la célula, sino en el simpático. Y cualquier estímulo químico, microbiano, es respondido por el simpático peribasal de forma cuantitativa y no cualitativa. Esto, en función de la ley escalona de Rickett, se da una respuesta, un bajo estímulo y vasodilatación, medio estímulo, vasoconstricción, fuerte estímulo, etc. Bueno, pero realmente, ¿qué nos interesa? Bueno, nos interesa Rickett, por supuesto. Él indica que pueden ser almacenados estos estímulos de forma desconocida. Es decir, podríamos tener series de regulaciones alostáticas tendiendo al agotamiento del sistema al ser incapaz del mismo de regular y que serán mantenidas por el sistema nervioso vegetativo. O sea, estamos ahí.
Y que tras nuevos estímulos, ponemos aquí arriba, pueden causar una respuesta desmesurada, es decir, aparición ya, un estado alostático subclínico que aparece después de la carga alostática. Obviamente regida por el vegetativo, para adaptarse, y que si hay hiperactividad y agotamiento, desarrollará patología. Es decir, este concepto de alostasis coincide totalmente con nuestra experiencia en terapia neural. Hay un control central, una respuesta en función de experiencia o conocimiento previo, una predicción y una modulación de la respuesta en función de la experiencia que se va actualizando continuamente. Porque el conocimiento previo también se actualiza e incorpora hasta hace 5 minutos de mi propia experiencia. Porque la historia de vida, ¿qué podemos decir de ella? En realidad la historia de vida es una recogida de datos y nos habla de un devenir adaptativo, o a mí me gusta verlo así. ¿Qué ha ido haciendo ese ser humano a lo largo de toda su existencia? ¿No? Porque recogemos datos de todo lo sucedido a una paciente. Cada síntoma expresado es manifestación parcial de respuestas adaptativas o maladaptativas en el intento de buscar un equilibrio global. Evidentemente, a veces fracasa el sistema, genera carga porque se ha agotado y se manifiesta con síntomas en diferentes niveles, aunque nunca estamos sin síntomas, nunca estamos sin nada, siempre hay algo. Y en ese recoger todo me gustaría también dar un valor muy importante al comportamiento que acompaña a las manifestaciones o a la emoción. Y he traído esto pues porque creo que todas y todos tenemos esa experiencia de nuestras intervenciones de anginas. Quienes han sido intervenidos de anginas, míralas, tienen una experiencia emocional muy potente en general asociada a ello. ¿Por qué? Y eso es parte también de la historia de vida. Eso también es importante de recoger. Y ese comportamiento, esa parte emocional, y ese comportamiento tenemos que entenderlo, recogerlo. Y con lo que refiere al comportamiento tal, lo que os he dicho antes, incorporarlo también, pero incorporarlo también como elemento terapéutico, o al menos de apoyo, o al menos empático, es decir, comprender que a ese paciente o a esa paciente le está produciendo una disonancia. Por eso también esto hay que tener en cuenta. Por lo tanto, el devenir vital señalado por la historia de vida es un universo de síntomas que puede abarcar a diferentes entidades nosológicas que en alopático llamamos diagnósticos o que podríamos considerar como constelaciones, ¿no? Que señalan un devenir. Esta es la manera de ver la medicina convencional. Vamos a verlo como un universo, ¿no? De síntomas. Ya los uniremos. El diagnóstico es importante, claro que sí, pero el diagnóstico no puede hacer que nos perdamos. Y el diagnóstico, como tenemos a los pacientes también adiestrados durante varios siglos de actividad médica, pues el propio paciente quiere un diagnóstico. Pero al final de lo que me he dado cuenta es que si les explicas bien el proceso donde les ha llevado, empiezan a darse cuenta que son una globalidad. Y entonces empieza a cambiar también su manera de comprenderse, su manera de entender sus propias respuestas. Bueno, y ya estamos abriendo puertas. No es un diagnóstico en el que yo te doy un tratamiento que viene en un protocolo, sino que hay algo más. Y lo relaciono con otras cosas. Generalmente se sorprenden, pero la verdad es que lo entienden perfectamente. Y todo este asunto está improntado en el sistema nervioso gracias a los cada vez mejor conocidos fenómenos de plasticidad neuronal, de modificaciones que están presentes en todo el sistema nervioso central y periférico y predecible también en el vegetativo. Bueno, el vegetativo solo es un vehiculizador, ¿no? Y con sus implicaciones hormonales e inmunológicas. Y la base, pues estos cambios sobre los que actuamos con terapia neural, pero de eso hablaré en cerebro predictivo. Por lo tanto, el planteamiento es un cambio de paradigma del modelo homeostático al alostático, pero cuidado, no caigamos en otra pecera y nos da igual. Porque hay que cuestionarse las cosas permanentemente, incluso este modelo alostático. A mí me parece ahora más valioso, es una ampliación del homeostático y es valioso, y hay que cuestionarse las cosas permanentemente, no cambiar de un paradigma a otro sin más. Dimerlo es un ortopeda infantil francés de Montpellier, que tiene unos cuantos libros de ortopedia infantil bastante interesantes, y él siempre dice que hay que cuestionarse las cosas de forma permanente.
y no saltemos de un paradigma a otro que nos encierre igual. Saltemos a tener siempre la mente abierta y a aceptar todos los cambios. Y os agradezco enormemente vuestra atención y os dejo abajo terapianeuralsanturchi@gmail.com a vuestra disposición por si cuando veis este vídeo queréis sugerir, pedir, preguntar. Lo dejo de todo corazón y lo dejo a vuestra disposición. Por lo tanto, un fortísimo abrazo y muchísimas, muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias.